sea, para eso en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Eso es así, a todo exactamente. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redargue, reprende, dice allí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate que señala paciencia y doctrina. O sea que Pablo sí quiere asegurarse de que, de que los cristianos guarden la palabra de Dios tal y como dice la palabra de Dios. Por eso menciona la palabra doctrina, que es una enseñanza basada en lo que está escrito. Una doctrina es una enseñanza basada en lo que está escrito, pero él dice que esa doctrina tienes que enseñarla con paciencia y que tienes que saber, dice allí, reprende y exhorta, pero cuando tú reprendas, mira más adelante dice con paciencia, no quizás airado o no quizás de una mala forma o una mala manera. Dice allí, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que con paciencia exhortes basado en la palabra de Dios. Entonces el verso 3 del capítulo 4 sigue diciendo, porque vendrá el tiempo Un cuando... momentito. ¿Sí? ¿Qué tú dices, Flor? Un momento. Elizabeth Yankee. Aquí estamos. En primer lugar, se oye una pequeña bulla ahí. Y en segundo lugar, estamos en segunda de Timoteo 4 y vamos por el capítulo 3, versículo 3. En primer lugar tenemos el ¿Eh? en primer lugar tenemos el micrófono bloqueado. No, no eran ellos, era en casa de tía Lupe que está sonando. Perdona, mi amor. Está bien, no, es mentira, relajando. Bueno, pues para Elizabeth Yankee que sepan, estamos en el 2 de Timoteo capítulo 4, pero quería basar el tema de hoy basado en el verso 7 y 8. Entonces estamos analizando todo el capítulo 4. Okay. Yo les decía que yo leí estaba leyendo toda la epístola y la manera en que Pablo le decía a Timoteo que se apresurara. Más adelante ahí dice que se apresurara a llegar antes del invierno. Ya Pablo había sido sentenciado a muerte cuando escribía todas estas cosas. Entonces dice que íbamos a leer el verso número 3 del capítulo 4, donde dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Fíjense que lo que está señalando allí es que va a llegar un momento, como más adelante la Biblia lo revela, que muchos van a querer escuchar de la palabra de Dios, pero ya va a ser tarde. Va a ser muy tarde porque no vamos a encontrar una Biblia para leerla. Va a llegar un tiempo donde la palabra de Dios nos va a ser quitada y lo único que vamos a tener en nuestros corazones, que hayamos aprendido, lo que hayamos leído y lo que hayamos practicado. Entonces dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando dice que apartarán de la verdad el oído, se refiere a que como no van a tener la palabra de Dios para leerla, no van a acudir a aquellos que supuestamente tienen la verdad, aquellos que como dice ahí, que son maestros, que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos humanos. Aquellos supuestos maestros que tratan de enseñar con la Biblia sus propias creencias. Y entonces las personas, como muchas veces pasa hoy en día, que enseñan cosas con la misma Biblia que la Biblia no dice. Y Pablo exhorta allí diciendo que apartarán de la verdad el oído.
Y el oído se refiere a los seres humanos, a los oídos de las personas sedientos de la palabra de Dios. Porque ¿creen ustedes que todo aquel que busca de Dios, independientemente de la religión en que esté, está buscando de Dios? ¿Sí o no? Yo pienso que todo el que esté en una religión católica, evangélica, cuantas religiones hayan, va buscando una sola cosa, es a Dios. Me imagino que ese es el propósito principal porque una persona se acerca a una iglesia a buscar ¿qué? A buscar la palabra de Dios, a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero en muchas de esas ocasiones, cuando la persona... ¿Ah? ¿Puedo decir algo ahí? Oh, adelante. Cierto, todo el que se supone más bien que todo el que está yendo a la iglesia está buscando de Dios, pero realmente no es así. No está buscando de Dios, o si busca de Dios, no lo ha buscado completamente con un corazón sincero, porque ahí es donde viene la cizaña y el trigo. ¿Me doy a entender? Sí. Que no todo lo que están son, o no todo lo que estamos, vamos a incluirme, todo lo que estamos somos. Recuerda que muchos se dejan usar por enemigos y muchos entran por alguna razón que no es el que no han tenido verdaderamente el llamado del Espíritu Santo. Eso es así. Recuerden que Jesús les dijo a los discípulos, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. No le fuere que se le sea atado, ¿qué fue lo que dijo? No recuerdo, que sea atado en el cuello y tirado al fondo del mar. Pero cuando Jesús decía que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, hablaba de los gentiles, hablaba de los nuevos creyentes en Dios, de una persona que humildemente viene a buscar a Dios, a entregar su corazón a Dios, pero no sabe de la Biblia esa persona y quizás no entiende y busca ayuda de quienes, de lo que dice ahí en el verso 4, en el verso 3, que buscarán maestros, pero maestros que conforme a sus propias concupiscencias están enseñando la palabra de Dios. Entonces, esos pequeños que decía Jesús, hay de aquellos que haga tropezar a estos pequeños. Son esas personas nuevos creyentes que empiezan a buscar, que tienen esa inquietud aquí en su corazón de que Dios le habló, le está llamando y quiere conocer a ese Dios maravilloso. Sin embargo, se encuentran con estas personas llamados maestros que enseñan la palabra de Dios conforme a sus propias concupiscencias, como dice ahí. Entonces, lamentablemente, esas personas no están siendo, como dice el verso 2, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas personas quizás no están siendo enseñadas acerca de ese Dios con la correcta doctrina. Porque dice allí, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán la verdad de Dios del oído de quién? Del oído de esa persona nueva que cree en Dios y vino a buscar palabra de Dios. Esa persona, porque no, quizás no lee la Biblia y sabemos que nosotros leemos los salmos y son maravillosos y los salmos, la mayoría de ellos se entienden fácilmente, tú entiendes las promesas que Dios te dice allí. Pero fíjate que Pablo viene siendo como este maestro de la doctrina, como este maestro de una vida cristiana no leída, una vida cristiana vivida como un ejemplo, lo que fue Pablo. Y entonces esas personas vienen inocentemente buscando de Dios. Y adelante. Yo creo que cuando él dice eso, que apartarán el oído de la palabra y se tornarán a la fábula, es más mencionando como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto sobre eso, lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, pues, muchas personas tienen miedo del coronavirus y creen
y no creen en un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios que te va a librar del mal, y que si no te libra del mal es porque su voluntad siempre fue esa. Y te torna la fábula, pues, a lo que dice la prensa o a lo que la gente dice sobre ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay 3 millones de personas con coronavirus, pero se han hecho 52 millones de pruebas. O sea que hay 52 millones de personas que tuvieron síntomas de coronavirus y salieron y 49 millones de personas salieron negativos. Eso quiere decir que el 5 o 6% de las personas lo que tienen el coronavirus. Y no te estoy diciendo, porque la Biblia dice que hay que ser prudente. Hay que ser prudente. No estoy diciendo que no existen, estoy diciendo que no es algo serio. Pero estoy tratando de decirte que en vez de confiar en lo que dice ahí la fábula de que de personas que tratan de alejarte de la palabra, de implantar temor en tu corazón. Y para mí, y de eso voy a hablar el lunes, para mí esa es la peor cosa que nosotros podemos tener, es tener miedo en nuestro corazón y tener ansiedad, estrés. Porque si conoces a un Dios, si conoces a un Dios que no hay nada en este mundo que tú puedas hacer, como dice la palabra, que no hay ni una hoja que se caiga sin que Él lo autorice, algo así. Hay una hoja de un árbol sin que... Sí, algo así. Pues tú tienes que entender que el control de tu vida está en Dios. Cuando Él dice que te pongan a la fábula, yo entiendo es como que cuando tú intentas tomar el control de tu vida, cuando tú intentas hacer las cosas bajo tu condición humana y no poner tu esperanza y tu fe en Dios que las cosas van a pasar, si Dios lo permite y si la voluntad de Dios es algo positivo, bueno para tu vida, pues esa es la voluntad de Dios. Sí, no, eso sirve de ejemplo. Lo que dice aquí sirve de ejemplo también para eso que tú acabas de decir. Sin embargo, yo quiero señalar un poquito más la parte bíblica. Porque tú sabes que la gente, como yo decía ahorita, se acerca a la palabra de Dios, quizás no entendiendo algunas cosas y se congrega, claro, en algún sitio para aprender.